Buenas tardes, seguimos compartiendo la lectura del Evangelio. Estamos todavía leyendo el capítulo 6 de San Marcos, hoy con un pasaje que a todos nos va a resultar muy familiar. El rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía: este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja y la entregó a la joven, y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. En Marcos, la muerte del Bautista, el martirio del Bautista, sucede entre el envío que Jesús hace de sus discípulos, lo escuchábamos ayer, y el regreso de estos discípulos, que compartiremos mañana. Se pone así en el contexto de el rechazo que Jesús había sufrido, del intento de fortalecer la misión a través del envío de los 12. Juan el Bautista se convierte otra vez en anticipo de lo que le puede y de lo que le va a suceder a Jesús, que será también perseguido. Digo otra vez porque hay muchos pasajes, empezando por los anuncios del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús, y los relatos también de los nacimientos tienen muchas cosas en común, pero en otras oportunidades también la misión de Juan el Bautista surge como enganchada a la de Jesús, o Jesús que anuncia más insistentemente el reino cuando se entera que el Bautista fue decapitado. Anticipo del camino de Jesús y también del camino de los discípulos. Estos discípulos que fueron enviados a la misión tienen la misma vocación del Bautista y de Jesús de llamar a la conversión, esto de ofrecer el perdón de Dios. En la línea de los profetas, uno podría identificar muchas cosas en la vida de los profetas que tienen que ver con el llamado a la conversión. Los profetas levantan la voz en nombre de Dios, muchas veces denunciando cosas que no están bien, incluso o especialmente denunciando a las autoridades. En esta línea viene Juan el Bautista, en esta línea sigue Jesús y seguirán sus discípulos de todos los tiempos. La gente intuye esto cuando se empiezan a preguntar quién es este Jesús. Algunos lo identifican con el Bautista resucitado, otros con el gran profeta Elías, que se creía que tenía que volver antes de que llegara el Mesías, o alguno de los profetas antiguos. Tiene que ver con esta actitud de denuncia de la mano de la actitud de parte de las autoridades de persecución y rechazo. En este caso hay un contraste muy fuerte y yo diría hasta muy
doloroso sobre la vida del Bautista, la austeridad de Juan el Bautista. Hemos escuchado que vivía en el desierto comiendo langostas y abrigándose con una piel de un animal, y el banquete de los ricos, los dignatarios, las grandes personalidades, los notables de Galilea, invitados por el rey o tetrarca Herodes a un banquete, a su fiesta de cumpleaños. Este contraste entre la austeridad y la fortaleza del Bautista con el anuncio del llamado a la conversión y de la venida del reino, con un mundo de superficialidad, de banalidad, un mundo que termina con la vida del Bautista. Es en medio de esta fiesta, en medio de una situación pasional entre Herodes y la mujer de su hermano, muere el Bautista en el anuncio de la verdad, en el anuncio del Evangelio, revelando también la falsa autoridad o el falso poder de Herodes. Herodes es un hombre que tiene poder político, puede hacer lo que quiera, puede mandar a matar al Bautista o a quien quisiera, sin embargo es un débil que responde al pedido de la hija inspirado por su mujer, ni más ni menos. Entonces, un hombre que teme por esa mujer o teme a esa mujer y teme también a los invitados, a las personas, entre comillas, importantes o importantes según el mundo, no quiere quedar mal debido a su juramento. Se manifiesta así la fuerza del mal, el poder del mal, a la vez que se manifiesta la hipocresía de algunas vidas o la falsedad de algunas apariencias. Todo lo que parecía ser poder en el corazón de Herodes se le convierte casi en un fantasma, porque lo primero que piensa Herodes cuando escucha hablar de Jesús es: resucitó el Bautista. Le quedó en su corazón alguna deuda consigo mismo, ya que, dice el Evangelio, que lo escuchaba con gozo, que lo respetaba, lo protegía, pero a raíz de su público tuvo que negarse a sí mismo y tuvo que entregar la vida de Juan el Bautista. Una cosa muy triste que desgraciadamente podemos identificar en muchas situaciones. Cuántas veces la banalidad, la superficialidad de algunos que tienen poder, al menos poder económico, político, etcétera, puede arruinar la vida de los pobres, puede arruinar y terminar con la vida de inocentes y sobre todo también muchas veces arruinar la vida de quienes están diciendo la verdad. De distintas maneras se puede perseguir a quienes hablan de algún modo en nombre de Dios para decir las cosas como son. Vamos a pedirle al Bautista que nos dé esta fortaleza suya, esta coherencia profunda del corazón, que nos dé un corazón también pobre, austero, en el sentido de que nuestra preocupación primera sea dejar entrar a Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.